Hola, buenos días a todos. Estamos nuevamente con un encuentro, ya el cuarto, de qué estás buscando, basado en este libro de Krishnamurti, qué estás buscando, y el de Kislow, Frank Kislow, cuando nada funciona, intenta no hacer nada. Vamos a comenzar con Krishnamurti hoy, continuando con este tema de las relaciones y del amor. Y vamos a tocar el tema del matrimonio y la amistad. Dice Krishnamurti que nunca estamos de verdad con nadie porque nosotros vivimos en nuestros pensamientos. Todos queremos encontrar un compañero o compañera con quien tener una relación sexual y al cabo es una necesidad biológica. Y queremos también que sea alguien en quien podamos confiar, que nos dé seguridad, apoyo y que nos haga sentirnos bien. Como no somos capaces de vivir solos, de valernos por nosotros mismos, nos decimos que la solución es casarnos, tener un amigo o una amiga íntima, alguien con quien compartir nuestra vida. Pero la realidad luego es que no compartimos nuestra vida con nadie porque vivimos en nuestros propios pensamientos, nuestros problemas, nuestras ambiciones. Nos unimos a otra persona porque nos da miedo ser independientes, estar solos, porque la vida es muy compleja y problemática, y necesito a alguien a mi lado con quien hablar de todas estas cosas. Y además, vivir en pareja significa tener una relación sexual, tener hijos y todo lo demás. Pero si en esa relación no hay amor, nos vamos a utilizar mutuamente y nos vamos a aprovechar uno del otro. Entonces tenemos que descubrir cómo vivir con otra persona sin conflicto. Y esto requiere de mucha inteligencia e integridad. Relación significa estar en contacto. La palabra relación en sí significa esto, estar en contacto. Tener con otra persona un sentimiento de unidad. No como dos entidades separadas que se sienten completas cuando están juntas, sino que de la propia relación nace esa cualidad, ese sentimiento de no ser entidades separadas. Pero, ¿alguna vez nos relacionamos en el sentido profundo, esencial de esta palabra? ¿Puede haber una relación de esta clase, calma, completa, sin perturbaciones, como el fondo del mar? Cuando existe en mí esa cualidad de la mente, del cerebro, ese sentimiento de que la relación es un constante florecer, un movimiento, de que la relación no es estática, sino que está viva, que no puedo encerrar a la relación en una jaula y decirle, quieta, no te muevas de ahí. Entonces me puedo preguntar, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es la vida en pareja? ¿Qué es convivir con otra persona? ¿Qué es relacionarme sexualmente con ella? ¿Qué es hablar con otro? Lo fundamental es la responsabilidad. Todos somos responsables de las personas con las que vivimos. Y ser responsable en la relación con mi pareja y mis hijos es asumir la responsabilidad por todo lo que sucede en el mundo. Si tengo hijos y los amo y me siento responsable de ellos, soy responsable de todo lo que suceda en sus vidas. Y ellos serán responsables de mí durante toda su vida. Debo cuidar de que reciban la educación adecuada, de que no terminen mal. Si no existe en mí esta calidad de amor, todo lo demás es irrelevante. Únicamente para los muy, muy pocos que aman, la relación del matrimonio tiene significado y se vuelve una relación indestructible. Ya no es un hábito o una interacción de conveniencia, ni tampoco basada en la satisfacción de necesidades. Es un amor incondicional.
Pero en la mayoría de los casos la relación matrimonial no es fusión, sino que cada uno vive en su aislamiento y establecen hábitos. Y el amor no es un hábito. El amor tiene que ser creativo. El hábito es lo opuesto al amor. Y como vivo atrapado en el hábito, naturalmente la relación rutinaria que tengo con mi pareja está muerta. Y eso significa que como individuo responsable en la relación, tengo que hacer algo. Y solo puedo actuar cuando hay un despertar de la mente y el corazón. ¿No pueden dos personas enamoradas ser tan inteligentes y sensibles que en su relación haya libertad y esté ausente el centro generador de conflictos? El conflicto no se corresponde con estar enamorado. Cuando se está enamorado no puede haber conflicto, porque es una energía pura, sin fragmentación. La fragmentación viene en los celos, la posesividad, la desconfianza, las dudas, el miedo a perder ese amor. Sin duda tiene que ser posible relacionarse sexualmente con alguien a quien se ama sin que vaya seguido de la pesadilla habitual. Y por supuesto que esto es posible. Bueno, esto es lo que dice Krishnamurti, ¿no? Y hablando de relaciones, no solo nosotros establecemos relaciones con los que aparentemente formamos una pareja o nuestros hijos o nuestros seres cercanos, sino que también nos relacionamos con el mundo exterior cuando vamos a la escuela, cuando nos mandan a educarnos, ¿no? Pero ¿por qué se nos educa? ¿Mm? ¿Por qué tenemos que ir a la escuela a estudiar historia, geografía, matemáticas, todas esas materias? ¿Mm? ¿Por qué se nos obliga a memorizar tanta información o tener tanto conocimiento? Nuestros padres nos mandan a la escuela, ¿m? Porque ellos también fueron a la escuela. La mayoría de los jóvenes estudian, ¿para qué? Para conseguir un trabajo, porque tienen que tener una aspiración en la vida. Pero una vez que encuentran eso, ¿qué sucede? Se casan, tienen hijos y se quedan atrapados el resto de su vida en esa maquinaria. ¿Mm? Soy abogado, policía, ejecutivo, no sé lo que sea. Me caso, tengo hijos. Y las relaciones se vuelven una batalla constante, hasta el último día, o sea, el día que morimos. ¿Y por qué es así? ¿No deberíamos averiguar cuál es el significado de la educación? ¿Por qué se nos educa? ¿Por qué quieren nuestros padres que estudiemos? ¿Por qué nos dan discursos interminables sobre la importancia de que haya educación en el mundo? A menos que lo hagamos, quizá estudiar nos sirva para poder leer obras como las de Bernard Shaw, o citar a Shakespeare, o algún filósofo moderno. Pero si no tenemos inteligencia, si no somos creativos, ¿qué sentido tiene toda esa educación? ¿No es muy importante que los profesores y estudiantes descubran cómo ser inteligentes? La educación no consiste solo en saber leer y aprobar un examen. La educación consiste en cultivar la inteligencia. Y por inteligencia estamos hablando no de la astucia o el tratar de ser lo bastante hábil para destacar por sobre los demás. La inteligencia aparece cuando yo no tengo miedo. ¿Y en qué momentos tengo miedo? Tengo miedo cuando pienso en lo que la gente puede decir de mí o en lo que me pueden decir mis padres. Tengo miedo de que me critiquen, de que me castiguen, de no aprobar. Cuando un profesor me riñe, o cuando se ríen de mí en la clase, o cuando paso desapercibido en la escuela,
el miedo se va instalando dentro de mí. El miedo me impide ser inteligente. Entonces, el principal propósito de la educación debería ser ayudar a los estudiantes a descubrir las causas del miedo y a comprenderlas, para que ya desde la infancia podamos vivir sin miedo. ¿Mm? El propósito de la auténtica educación es la libertad individual, ya que solo desde la libertad es posible una verdadera cooperación con los demás y con el todo. Pero yo no voy a encontrar esa libertad esforzándome por destacar y triunfar. ¿Saben de qué nace la libertad? De conocerme a mí mismo. Cuando la mente atraviesa todos los obstáculos que ella misma se ha puesto para sentirse segura, hay libertad. Así que la función de la educación es ayudar a cada individuo a descubrir todos esos impedimentos psicológicos y no simplemente a imponerle nuevos modelos de conducta y nuevas maneras de pensar. Es imposible que ninguna de esas imposiciones despierte la inteligencia, la agudeza de comprensión en el estudiante. Lo único que se consigue con ellas es condicionarlo todavía más. Y esto es lo que está sucediendo en el mundo entero. Si somos observadores, nos daremos cuenta de que realmente es así. Solo si empezamos a comprender el verdadero significado de la vida humana, habrá auténtica educación. Pero para comprenderlo, la mente debe ser inteligente y liberarse del deseo de recompensa, que solo provoca miedo y conformismo. Si yo trato a mi hijo como si fuera mi propiedad, si fuera como una continuación de mi ridículo ego, los encargados de cumplir con mis sueños, mis ambiciones, estoy construyendo una sociedad donde no hay amor. Solo hay interés en la ganancia egoísta. La auténtica educación no se puede impartir en masa. Estudiar a cada niño y cada niña requiere paciencia, inteligencia, atención. Observar sus tendencias, aptitudes y temperamento. Comprender sus dificultades. Tener en cuenta lo que ha heredado y aprendido de sus padres, en lugar de encasillarlos en una categoría. Por eso es importante tener una mente despierta y flexible, una mente que no esté limitada por un sistema, por prejuicios. Es necesario tener afecto. El espíritu de libertad individual e inteligencia tiene que estar en todos los aspectos de nuestra educación. No es algo que pueda dejarse al azar. Incluir ocasionalmente en el discurso las palabras libertad e inteligencia no sirve para nada. Es importante cuestionarse. Cuestionarse. La auténtica educación debe ayudar a descubrir lo que más le interesa al ser humano, para que no viva frustrado, no sienta que está malgastando su vida, para que deje de quejarse, para que pueda desarrollar sus verdaderas capacidades. Pero ¿qué quieren realmente los padres? Se considera en la sociedad muy respetable que los padres quieran educar a sus hijos para que encajen en la sociedad, para que se adapten a ella y se ajusten a la forma de pensar de la sociedad, para que después se puedan ganar la vida.
Quieren que a sus hijos se les eduque para aprobar exámenes, para obtener un título y luego conseguir un buen trabajo y una posición segura en la sociedad. Así están todos los padres preocupados por eso. Inevitablemente esto nos hace tener que preguntarnos algo tan complejo como cuál es el condicionamiento de ese padre y de esa madre. Significa en realidad que debemos investigar qué es la sociedad y si el propósito de la educación es simplemente condicionar para que sirva según el modelo. ¿Qué es lo que queremos? Bien. ¿Se nos enseña a pensar o se nos enseña qué pensar? Esta pregunta es fundamental, ¿no? Así estamos todos. Este condicionamiento que tenemos todos es el mayor obstáculo que tenemos todos los seres humanos aquí, ¿no? Por eso pues no sabemos relacionarnos unos con los otros, ¿no? ¿Por qué no sé relacionarme con los otros? Porque no sé relacionarme conmigo mismo tampoco. Entonces, ¿qué es lo que busco? Es muy importante descubrir qué buscamos. Y no es una pregunta retórica. Más despierto esté, cuanto más maduro esté, más urgente e intensa va a ser mi necesidad de descubrir qué busco. Pero la mayoría nos hacemos esta pregunta de una manera muy superficial. Y en cuanto se nos viene a la mente alguna respuesta igual de superficial, nos quedamos satisfechos. Sin embargo, si estoy dispuesto a observar con atención lo que ocurre, descubro que la mente solo está buscando un poco de entretenimiento, algún placer, y cuando aparece una respuesta superficial o inventa algún argumento que la avale, ya está, la búsqueda se acaba. Parece que descubrió lo que buscaba. O si ninguna respuesta me satisface, voy pasando de una filosofía a otra, de una creencia, de una religión a la otra, de una secta a la otra. Me compro este libro, me compro el otro. A ver si puedo encontrar la felicidad y la paz o esa seguridad que busco. Por eso es importante comprender la mente, el yo que busca. Porque está bastante claro que todos hemos buscado hasta hoy. Ahora bien, para comprenderme a mí mismo necesito tener mucha paciencia, puesto que el yo es un proceso muy complejo. Pero sin comprenderme a mí mismo, ni la búsqueda, ni lo que encuentre van a significar nada, si yo no me comprendo a mí mismo. Mientras yo no comprenda mis deseos, mis compulsiones, las conscientes y las inconscientes, esta actividad me va a crear conflicto. Y lo que quiero es precisamente evitar o dejar atrás el conflicto. Por eso, mientras no comprenda el proceso que me hace ser quien soy, y cómo y por qué pienso lo que pienso, la búsqueda va a estar condicionada y va a ser superficial e insignificante. Por eso conocerme a mí mismo es la llave de la felicidad y de la libertad. Esto no significa que yo me tenga que abstraer de todo y concentrarme solo en mí, lo cual es simple egocentrismo y me va a llevar a la desesperación. Tengo que saber quién soy, porque si yo no me conozco a mí mismo profundamente, todas las indagaciones, pensamientos, conclusiones, opiniones y valores me van a servir de muy poco. La mayoría de todos nosotros estamos condicionados.
Nuestra mente está condicionada por la educación, por la cultura, por la sociedad. Y sin comprender el proceso total de este condicionamiento, cualquier búsqueda, indagación o conocimiento van a crear más caos, más dolor y más desolación. Pero resulta que no hay una fórmula para conocerse a uno mismo, que es lo que buscamos todos, fórmulas, ¿no? Recetas. Por ejemplo, yo puedo ir a un psicólogo, a un psicoanalista y averiguar algunos aspectos de mí, pero eso no es conocerme a mí mismo. Conocerme a mí mismo es darme cuenta plenamente de mí en la relación. La relación me muestra lo que soy en cada instante. Solo puedo conocerme a mí mismo a través de la relación. No puedo conocerme a mí mismo y descubrir lo que soy realmente si no es en la relación. Porque la ira, los celos, la envidia, la lujuria y todas las demás reacciones aparecen únicamente en relación con las personas, las cosas o las ideas. Sin relación de ninguna clase, en completo aislamiento, no tengo posibilidad de conocerme. La mente puede aislarse pensando que es alguien, pero ese es un estado de locura, de desequilibrio, en el que es imposible que la mente descubra nada real, porque lo único que hay en ella en ese momento son ideas sobre sí misma. Vieron que hoy en día en la espiritualidad está muy de moda esto de ir adentro, de qué sé yo. Pero es que necesito de los demás, porque somos seres de relación. Por eso que estamos todos tan locos como estamos, y estamos todos muy locos aquí. Pero no lo queremos reconocer. Bien. Es como el idealista que intentando ser como cree que debería ser, se aparta del hecho de lo que es. Esto es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Claro, las relaciones son dolorosas y todos queremos aislarnos de ese dolor. Y en nuestro aislamiento creamos el ideal de cómo debería ser todo, lo cual es puramente ilusorio. Es una invención. De modo que solo en la relación puedo verme tal como soy, inconsciente y conscientemente. Si no lo comprendo esto, dedicarnos a ir a charlas, a retiros espirituales, a conferencias, leer 800.000 libros, no va a cambiar nada. ¿Se lo plantearon esto? ¿Existe el yo si no hay relación? ¿Es el yo una realidad en sí mismo? ¿O el yo no existe si no hay relación? Es decir, perdón, ¿soy alguien por estar en relación? ¿O existo como realidad aislada y con independencia de la relación? Creo que la mayoría nos gustaría pensar que la respuesta es esto último. ¿Por qué? Porque las relaciones son dolorosas. En cuanto me relaciono, aparecen el miedo, la ansiedad. Y como la mente sabe esto, ¿qué hace la mente? Se refugia en sus dioses, en su yo superior, en lo que sea. Este impulso de aislamiento es la naturaleza del yo, o sea, del ego. El yo y todo aquello con lo que el yo se identifica, mi familia, mi propiedad, mi amor, mi deseo, son reacciones de aislamiento. Esa reacción, ese movimiento, es una realidad en el sentido de que está sucediendo de hecho, pero
¿Puede esa mente encerrada en sí misma descubrir alguna vez algo que esté más allá de ella? Es obvio que no. Podrá quizás extender sus muros, sus fronteras, expandir su área de encerramiento, pero ese área seguirá siendo la conciencia del yo. El conflicto y el dolor mantienen vivo al ego. ¿En qué momento tenemos conciencia de estar relacionados? ¿Soy consciente de estar relacionado cuando hay completa unanimidad con el otro? ¿Cuando hay amor? ¿O solo me doy cuenta de que estoy relacionado cuando hay fricción, conflicto? Cuando le exijo al otro algo, cuando me siento frustrado, cuando tengo miedo, cuando hay una disputa entre el yo y aquel que está relacionado con el yo. Dicho de una forma más simple, si no me duele nada, ¿sé que existo? Supongamos, por ejemplo, que vivo unos instantes de felicidad. En el preciso momento en que experimento esa felicidad, me doy cuenta de que soy feliz. Está claro que me doy cuenta de que he sido feliz un segundo después. Por lo tanto, es posible que la mente se desprenda de su deseo y sus esfuerzos por vivir encerrada en sí misma, de modo que desaparezca el yo. Entonces quizás la relación signifique algo muy diferente. Porque en la actualidad la relación es solo un medio que uso para sentirme seguro, para perpetuar el yo y que éste pueda expresarse a su antojo y fortalecerse. Todas estas cualidades constituyen el yo. Pero si dejan de existir, tal vez entonces descubramos otro estado en el que la relación tenga un significado distinto. En la actualidad es lógico que la forma de relacionarnos esté basada casi siempre en la envidia, puesto que la envidia es la base de nuestra cultura. Y por eso en la relación que mantenemos unos con otros surgen las disputas, la violencia. Las relaciones son una batalla constante. Pero si desaparece por completo la envidia, consciente e inconsciente, superficial y arraigada, si la envidia deja de existir, ¿no sería nuestra relación totalmente distinta? ¿Existe un estado de la mente que no esté sometido a la idea de yo? Esto es muy serio y no es una teoría ni una frase para filosofar. Inevitablemente experimentamos que ese estado existe, si estoy escuchando de verdad. Me parece obvio que es imposible comprender un problema si lo único que me importa es solucionarlo, ya sea dándole una solución estereotipada o buscando una solución. Para comprender un problema primero debo examinarlo directamente, en su totalidad, sin el deseo de encontrar una respuesta. Entonces estoy en relación directa con el problema. Entonces soy el problema. Y el problema no está separado de mí. Esto es lo primero que tengo que entender. Que el problema de vivir, con todas sus complejidades, no es diferente de mí. Yo soy el problema, y mientras considere el problema como algo independiente de mí o exterior a mí, es inevitable que mis intentos por resolverlo sean un fracaso. Por eso siempre fracasamos en resolver un problema. Yo subí un video la otra vez que dice, ¿seré yo el problema? No lo miró nadie. Bueno, prácticamente mis videos no los miran muchos, pero, ¿no? Yo hago estos encuentros y después resulta que tengo que hacer videos cortando estos encuentros para que alguien los mire, porque fíjense, en 6 personas conectadas a un directo, ¿no? Con 187.000 suscriptores que hay en el canal. Es increíble, pero bueno, es así como funciona todo. El mundo funciona así. Entonces, siempre el problema soy yo, pero no me gusta reconocer eso, ¿no?
Tengo miedo a fracasar y sin embargo fracaso. Por lo tanto, si entiendo el problema como algo mío, como algo que forma parte de mí, que no está separado de mí, quizás pueda comprenderlo de verdad. Esto significa en realidad que el problema existe porque yo no me conozco a mí mismo. Si no me comprendo, si no comprendo la complejidad de lo que soy, no tengo base para pensar, porque el yo no existe solo en un determinado nivel. El yo interviene en todos los niveles de mí, en cualquier aspecto de mí en que lo deje situarse. De manera que mientras no me comprenda a mí mismo, mientras no me comprenda profundamente, ¿no? Por completo, tanto lo consciente como lo inconsciente, lo manifiesto como lo oculto, no tengo medios para afrontar el problema. Cualquier problema, social, económico, psicológico. Conocerme a mí mismo es empezar a comprender el problema. Las creencias, las ideas y los conocimientos no me sirven realmente de nada si no sé quién soy. Solo me llevan a crearme un mundo ilusorio y a toda clase de complicaciones y estupideces con las que muy hábilmente me escapo de la realidad. Por eso nos afiliamos a alguna de las muchas asociaciones, grupos, organizaciones secretas y exclusivas. ¿No es precisamente la naturaleza de la estupidez ser excluyente? Cuanto más estúpido es uno, más exclusivo se vuelve, en el terreno religioso y en el social. Y cada forma de exclusividad genera sus propios problemas. Por lo tanto, me da la impresión de que la dificultad que tenemos para comprender los numerosos problemas radica en nuestra ignorancia de nosotros mismos. Somos nosotros quienes los creamos, puesto que somos parte del medio en el que surgen. Además de ser algo de cualidad muy distinta, como cada uno descubre si está dispuesto a comprenderse a sí mismo. Otra cosa que buscamos permanentemente es la seguridad, porque nuestra vida es un interminable conflicto, desde el momento en que nacemos hasta el que morimos. El tedio, la ansiedad, la desesperación, el dolor por querer que nos amen y sentir que nadie nos ama, la superficialidad, la mezquindad. Todo eso es nuestra vida. Y en esa vida además hay peligros. Peligros que nos crean aprehensión. Nada es seguro. Siempre hay incertidumbre. De modo que consciente o inconscientemente buscamos de continuo algo que me dé seguridad. Queremos encontrar un estado permanente en el que nada nos perturbe, en el que no haya miedo, que desaparezca la ansiedad, que no sintamos culpa. Eso es lo que la mayoría buscamos. Ese es el estado en el que el exterior y en el interior todos queremos vivir. Pero ¿existe la seguridad? ¿Existe siquiera esa seguridad interior que buscamos en las relaciones, en el afecto, en nuestra forma de pensar? ¿Existe esa realidad suprema que el ser humano busca, que espera encontrar y en la que deposita su fe? Si lo que quiero por encima de todo es alguna clase de seguridad, me voy a inventar un Dios, una idea, un ideal, que me dé la seguridad que necesito. Pero eso no significa que realmente sea más que una idea, una reacción, una negación a aceptar el hecho obvio de la incertidumbre.
Por eso tenemos que investigar si hay realmente seguridad en algún nivel en nuestra vida. En primer lugar, porque si descubro que no existe ninguna clase de seguridad en lo exterior, interiormente mi relación con el mundo será muy distinta. No me identificaré ya con ningún grupo, ni con ninguna nación, ni con ninguna familia. Entonces, cuando me hago la pregunta de si existe la seguridad o no, debo dirigir toda mi atención a la pregunta en sí. Porque si empiezo a divagar hacia todos sus aspectos secundarios, esto se vuelve muy complejo. Es mi deseo de seguridad, cuando probablemente la seguridad sea algo inexistente, lo que me genera el conflicto. Entonces, si comprendo que es imposible tener seguridad psicológica, porque la seguridad no existe en ningún nivel de la vida, ¡pum!, termina el conflicto. Entonces soy creativo. Y no estoy encadenado a nada. Entonces estoy vivo. Resulta obvio que una mente que está en conflicto no puede estar clara. Para amar se requiere una sensibilidad extraordinaria. Y una mente no puede ser sensible si vive siempre con miedo, con ansiedad, preocupada, sintiéndose insegura. Una mente que está en perpetuo conflicto, lo mismo que una máquina en la que hay constante fricción, tiene un enorme desgaste y esa mente pierde la agudeza, se vuelve estúpida, indolente. Por lo tanto, existe la seguridad. Cada cual tiene que descubrirlo, no se trata de aceptar lo que estamos diciendo. A mi entender no hay seguridad de ninguna clase. No hay seguridad psicológica a ningún nivel ni a ninguna profundidad. Existe la seguridad, existe esa cualidad permanente que el ser humano busca sin cesar. Todos vemos cómo cambia nuestro cuerpo, las células se renuevan. En la relación con mi pareja, con mis hijos, con mis vecinos, veo algo que sea permanente. Me gustaría hacer que las cosas no cambiaran. Así que legalizo mi relación de pareja y la llamo matrimonio, para que el vínculo se mantenga inamovible. Pero ¿hay alguna clase de permanencia en esa relación? Si he depositado toda mi fe en ella, en mi seguridad, en que mi vida depende de que nada en ella cambie, en el momento en que mi pareja pierda el interés en mí o mire a otro, o se muera, o se enferme, estoy perdido. El estado real de todo ser humano es la incertidumbre. Quienes se dan cuenta de que es así, o bien lo entienden como un hecho y viven con él, o bien se desquician, se vuelven neuróticos, porque no son capaces de afrontar esa incertidumbre. No pueden aceptar que algo les exija una viveza de mente y de corazón tan inmensa, así que se hacen monjes o encuentran cualquier clase de fantasía con la que evadirse. Tenemos que darnos cuenta de que la incertidumbre es un hecho. En vez de intentar escapar de él con buenas obras, buenas acciones, yendo a rezar a la iglesia o buscando argumentos para rebatirlo. El hecho es algo que nos exige atención total. El hecho es que todos vivimos en la inseguridad y que no existe nada seguro. La mayoría sentimos que la vida está vacía y tratamos de llenar ese vacío con toda clase de cosas. Pero si investigamos a fondo qué es la seguridad, descubrimos que no es cuestión de tiempo encontrarla. Entonces comprendemos por entero el problema de la seguridad y el conflicto que nos crea. Entonces descubrimos
No inventamos un estado de total existencia, un completo estado de ser, en el que no hay miedo, ni ansiedad, ni sentido de obediencia, ni compulsión. Creamos un estado completo de ser. Somos una luz que no busca, que no se mueve más allá de sí misma. Bien. Hasta aquí con el Krishnamurti, porque después vamos a seguir, ¿no? Ah, vamos a tratar el tema de qué es la religión, porque muchas personas no tenemos claro esto que es la religión. Ahora vamos a pasar al otro libro, que es este de que cuando nada funciona intenta no hacer nada, de Frank Kislow. Y vamos a ver lo que este autor dice sobre la técnica de la moneda. La moneda, sí, una moneda. Bien. Es curiosa la forma en que vivimos la mayoría, siempre escapando de algo o intentando conseguir algo. ¿A que sí? Todos vivimos así, ¿no? O escapo o persigo algo. Uno de los principios que rigen a los seres vivos es el rechazo del dolor y la búsqueda del placer. Es algo natural y bastante evidente con que hagamos una mera observación de esto. Pero vamos a examinar esto más a fondo. No solo la polaridad dolor-placer, sino la de todos los opuestos. La tercera ley del movimiento de Newton dice que a cada acción siempre se opone una reacción igual. Movimiento significa actividad. Así que Newton nos dice que la actividad tiene un elemento opuesto igual. Bien, debido a la naturaleza de la mente, en lo primero que pensamos es en el movimiento. El movimiento es un mecanismo de supervivencia. Es una predisposición genética que reconoce que el movimiento es lo que importa. ¿Mm? Que hay un tigre en la selva y que me comerá. O sea que nuestro primer impulso es moverme. Eso es bueno. Pero cuando ponemos toda la atención en el movimiento, ignorando la quietud, a nuestra vida le falta algo. Y eso ya no es tan bueno. Todo ser vivo debe descansar. Es una ley inexorable, inherente a la tercera ley del movimiento de Newton, y oculta en ella está la quietud absoluta. Apuesto a que esto no lo aprendiste en clase de física, porque hasta los científicos tienen tendencia a considerar solamente el movimiento e ignorar la quietud. Pero el movimiento en una dirección concurre con un movimiento igual en la dirección opuesta. O sea que el resultado es la quietud. Bien. 10 unidades de fuerza positiva sumadas a 10 unidades de fuerza negativa iguales dan como resultado 0. 0 significa ausencia de fuerza, de movimiento, es decir, quietud. La tercera ley del movimiento de Newton está fundamentada en la quietud. El constituyente más simple del universo, la onda, demuestra esta realidad. Igual que una niña montada en un columpio, en el momento de máximo avance y retroceso, cada onda entra en reposo absoluto antes de moverse de nuevo. Cada periodo de reposo de una onda es como la flecha que ha retrocedido del todo y está cargada de quietud dinámica. En esa quietud dinámica es la que prepara la onda para la siguiente etapa del viaje. Y es su interacción con otras ondas la que crea nuestro mundo. Entonces nuestro mundo
Es un precioso tapiz de quietud y actividad. Perdón. ¿Qué les preocupa a los científicos? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? La física clásica o newtoniana se ocupa del macromundo, del mundo de los sentidos, de la relación lineal de causa y efecto, porque Newton llegó a la conclusión de que si se conseguía reunir los datos suficientes sobre un objeto o condición, se podría conocer no solo su futuro, sino también su pasado. Está claro que salvo en el caso de los sistemas más elementales, no es posible reunir tales datos. Somos incapaces de conocer todas las fuerzas que intervienen, todas las acciones y reacciones, que influyen ni siquiera en un acto tan simple como pulsar el interruptor de la luz. La analogía que propone la teoría del caos con el batir de las alas de una mariposa probablemente lo explique mejor. Ya sabes, algo semejante a que la energía generada por el batir de las alas de una mariposa en Taiwán puede provocar un huracán en La Habana. Hasta el advenimiento de la física cuántica, la física clásica, fundamentada en las leyes de Newton, dominaba nuestros pensamientos y actos. Todavía es así en la actualidad, ya que pocas disciplinas han conseguido integrar los principios y leyes de la física cuántica. Pero, como cualquier cambio radical de la conciencia humana, los descubrimientos de la física cuántica parecen ir filtrándose poco a poco en la conciencia ordinaria del día a día. En la actualidad nos encontramos con el término cuántico por todas partes, tal y tal sistema cuántico, tal y tal técnica cuántica, pero si observamos con más detenimiento, probablemente veamos que el sistema o técnica en cuestión se atiene a principios newtonianos o no se atiene a ningún principio establecido. El quantum entrainment, conocido sobre todo por su rápido efecto curativo, es una notable excepción. El iniciador de este quantum entrainment se limita a tomar conciencia de la emoción con naturalidad y luego se hace a un lado y observa cómo las sutiles fuerzas de la mecánica cuántica reorganizan, o sea, curan, la discordia física y emocional. Por lo demás, a pesar del uso tan común que se hace del término cuántico, la física cuántica sigue sin entenderse en su mayor parte. Lo que nos dice la física cuántica es que no puede producirse un cambio generalizado de la conciencia humana, al menos no en el sentido tradicional. Forma parte consustancial de la física cuántica la noción de que es imposible poseer la vida. La vida no es una certeza, es una posibilidad, o es ambas cosas. Cualquier pensamiento, palabra, acción o objeto es a la vez una certeza y una probabilidad. La pequeña piedra que sostengo en la palma de mi mano es una certeza solo en un sentido más superficial. Yo creo que sé lo que es una piedra, que la conozco. Pero ¿cuál es la auténtica realidad? Es lo que yo percibo con mis sentidos. ¿Es una borboteante mezcla de sustancias químicas o una trémula ondulación de funciones de onda que forman partículas subatómicas que intermitentemente existen y dejan de existir a la velocidad de la luz? Es, sin lugar a duda, todas esas cosas y más, y a la vez es menos, es nada. La piedra es, y a la vez, está cambiando, está muriendo y renaciendo. ¿Quién de nosotros puede asegurar que sabe algo de su entereza? Las posibilidades son infinitas en todos los sentidos.
y por eso la certeza es una ilusión. Lo más que podemos aproximarnos a predecir con exactitud la vida de un átomo, una piedra o la evolución de nuestra alma es solo una probabilidad. Nisargadatta Maharaja dijo: el conocimiento es ignorancia, pues en cuanto creemos conocer a la mariposa, la encarcelamos en nuestra mente, poniendo fin con ello a su cualidad cambiante. Allí se convierte en un recuerdo aislado de su realidad viva y palpitante, y allí se queda petrificada. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos estar abiertos tanto a la realidad aparente como a la probabilidad de que está en proceso de transformación. ¿Y cómo lo hacemos? Empezamos por tomar conciencia de nuestra propia realidad, los cimientos sobre los que luego construiremos. ¿Quiénes somos? Nuestro cuerpo y nuestra mente están hechos de la misma sustancia básica de las piedras. Antes de que las piedras se conviertan en partículas subatómicas u ondas de probabilidad, están quietas. El teórico de la mecánica cuántica David Bohm llama a esa quietud orden implicado. No hay una máquina que pueda medirla, pero la mente humana la puede experimentar. Y cuando lo hace, la mente y el cuerpo se quedan quietos a su vez. Y esa quietud es la progenitora tanto del ser como del devenir. Desde la atalaya de la quietud percibimos el mundo antes de juzgarlo, de analizarlo, o de que ninguna emoción distorsione la percepción. Lo mundano se preña entonces de potencial. La piedrita que sostenemos en la palma de la mano inhala luz y exhala amor. Tenemos que aprender a aceptar con naturalidad ambos mundos, el convencional y el de la mecánica cuántica. Debemos rectificar el mundo de los opuestos. La percepción de la quietud absoluta, es decir, la euquietud, está ausente de nuestras vidas y eso nos desequilibra. Cultivar la percepción de la euquietud trae consigo una estabilidad que va más allá del mero sentirme bien. La euquietud estabiliza la manera de ver nuestro mundo, porque pone en primer plano la armonía y el equilibrio, lo cual tiene una influencia directa sobre la manera en que interactuamos, no solo con el mundo que nos rodea, sino con nuestro mundo interior. Encontramos un profundo sosiego al navegar las aguas de la quietud, mientras a nuestro alrededor un agitado mundo se debate por encontrarle sentido a todo ello. Cuando olvidamos la quietud y vemos solo cosas y movimiento, la mente se queda fascinada por cómo interactúan esas cosas. Pero sin quietud, esa mente observadora no es capaz de mantener el interés. Y eso acaba arrastrándola consigo a la corriente de la reacción, de los opuestos, de los opuestos. Lo mismo que una simple onda, cada opuesto que hay en la vida nace de la quietud y depende de ella para conservar su existencia. Sin la quietud o la euquietud, el conocimiento de cualquier cosa es parcial. Los opuestos son por definición contradictorios. Todos los opuestos están en conflicto. En apariencia, no tienen un terreno común que los una. Por eso cuando percibimos opuestos, como débil y fuerte,
lo natural es que prefiera uno u el otro. Y ahí yo adopto una postura. Apoyo a uno y condeno al otro. ¿Vieron cómo es la política? Votamos a este o no. Y odiamos al otro. Así somos, ¿no? Bien. Ni siquiera tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Antes de que nos demos cuenta, ya hemos tomado partido. Y esto es sumamente interesante. No sé si a ustedes les interesa, pero a mí me parece muy interesante. Porque siempre estamos tomando partido. Ante cualquier cosa. No solo en la política, ¿eh? o en el fútbol. Bien. ¿Y ahora qué ocurre? Que encima de que yo tomo partido, tengo que gastar energía para defender esa postura que he adoptado y repudiar la contraria. Por eso la vida se convierte en una lucha entre opuestos. Hacen falta cantidades inmensas de energía para vivir exclusivamente en este mundo de opuestos. Bien. Esta técnica, llamada la técnica de la moneda, que es de la que estamos hablando, a lo que apunta es a ver cómo podemos salir de ese pendulazo de los opuestos, ¿eh? Y dejar de gastar tanta energía. La podemos usar para disipar la negatividad de nuestra vida, o al menos nuestro apego a ella, y para disipar nuestro apego a la positividad. Que no se trata de dejar de disfrutar de la vida, sino de disipar el apego que tengo a que tengo que estar siempre positivo. El apego es en realidad una forma de negatividad. Cuando le tengo apego a la positividad, contamino la dicha inherente a cierta persona, lugar o cosa. O sea, pierdo la capacidad de disfrutar lo que tengo delante. El movimiento tiene un pasado y un futuro. En cambio, la quietud es ahora. Una mente que sufre se aparta de la negatividad en su esfuerzo por abrazar la positividad. Pero lo que en realidad quiere es una especie de neutralidad, una visión ecuánime que acepte el presente. De hecho, cuando no nos dejamos arrastrar ni por lo positivo ni por lo negativo, disfrutamos más de ambos. Neutralidad es un término equivalente a quietud. ¿Mm? Bien. Bien. Entonces, ¿estamos listos para salirnos del mundo de los opuestos? Bien. A ver. La técnica de la moneda añade un aspecto a lo que ya hemos venido hablando. Pone en el punto de mira consciente los lados opuestos de un problema. Un suceso, un concepto, una creencia, una relación. E infunde la ecuanimidad de la quietud a la contradicción aparente, aportando así equilibrio al conflicto. ¿Bien? Aunque el conflicto no pueda resolverse a nivel externo, la percepción de la euquietud disuelve el conflicto interno al mostrar que en esencia ambos lados tienen un terreno común.
provienen de la misma fuente y en ella perviven. Percibir la naturaleza unificadora de la euquietud nos da una intuitiva profundidad de comprensión que trasciende la lógica y la emoción. Sabemos entonces que a pesar de la aparente fragmentación que impone cualquier conflicto, la simple percepción de la euquietud nos libera de la duplicidad y donde antes solo había conflicto, descubrimos armonía. Antes de empezar con esta técnica, vamos a encontrar algo que sea fuente de conflicto en nuestra vida. Es fácil encontrarlo, ¿no? Podría ser una discrepancia con mi pareja, con mi jefe, o que esté en desacuerdo con alguna decisión política, o una transgresión de los derechos humanos, o algo tan simple como si tendría que cortarme las uñas de los pies en este momento o esperar para la semana que viene. Me siento con los ojos cerrados, ¿sí? Respiro, me tranquilizo. Y mientras soy consciente de esta euquietud, voy a traer a mi mente el conflicto. Tomar conciencia de la situación general, o sea, hacer como una visión panorámica del problema. Tomo conciencia del problema y de la euquietud. Y ahora contemplo los aspectos positivos del conflicto. ¿Qué tiene de bueno? Y tomo conciencia o me doy cuenta de las emociones que siento. Luego tomo conciencia de los elementos y emociones positivos y de la euquietud. Contemplo los aspectos negativos ahora del conflicto, o sea, todo lo que no me gusta, y me doy cuenta de qué emociones siento. O sea que tomo conciencia de los elementos y emociones también negativos y de la euquietud. 2 o 3 acciones que podríamos emprender para resolver el conflicto. Dale a la mente tiempo para barajar las posibilidades. Es como una especie de ensoñación dirigida. No tienen por qué ser soluciones realistas. Mantén una sensación lúdica de fondo y diviértete contemplando las posibilidades. Y date cuenta de 1, 2 o 3 obstáculos que interfieren en la resolución del conflicto. Toma conciencia de esos impedimentos, pero a su vez también de la euquietud. Y date cuenta del lado negativo y del lado positivo del conflicto a la vez que tomas conciencia de la euquietud. Toma conciencia de la emoción, paz, dicha, éxtasis. Y deja vagar a la mente en la dirección que quiera, retornando de vez en cuando a la euquietud. El objetivo de la técnica de la moneda no es resolver el conflicto, sino es percibir la unidad subyacente a la diversidad y el conflicto aparentes. Es imposible saber cómo se resolverá un conflicto, porque las fuerzas que influyen en cualquier suceso son continuas y de una variedad infinita. Todo cambia constantemente. Lo que hoy surte efecto, mañana puede ser que no. Bien. Así que poco a poco me voy dando cuenta de que en este mundo relativo nada es fiable. Así que necesito algo constante, perdurable, algo en lo que pueda confiar. Y lo único en lo que puedo confiar es en la nada de la quietud absoluta. Percibir la euquietud que late de fondo en el campo de los opuestos nos da esa base firme.
La percepción de la euquietud nos hace desarrollar un sentimiento de constancia y armonía dentro del mundo de los opuestos enfrentados. Bien. Bueno, acá hace todo un resumen. Bien, y les voy a leer esta frase, ¿no? Para terminar, de Abraham Maslow, que dice: la autorrealización es el crecimiento intrínseco de lo que ya existe en el organismo, o para ser más exactos, de lo que el organismo es. Para dejarlos reflexionando con esa frase. Bueno, gracias a las dos personas que están ahí en el directo y que me estuvieron acompañando desde el principio. Y nos veremos más tarde con otro nuevo tema que encontré, que les voy a compartir, que es cómo trabajar con el tema de la culpa inconsciente, ¿no? Todo basado en un curso de milagros.